Nicolás II, el último Románov, se casó con una de las 40 nietas de la reina Victoria. 4 hijas y un hijo fueron el fruto de su feliz matrimonio. En la época de la masacre de los yacimientos de Lena, el príncipe heredero, el zarevich Alexei, tenía 8 años. Era de naturaleza enfermiza. Había heredado la hemofilia de su bisabuela, la reina Victoria. Ese otoño comenzó a sangrar repentinamente. Los médicos no pudieron hacer nada para curarlo. Un monje siberiano llamado Rasputín envió un telegrama a Alejandra. El pequeño no morirá, decía. No permitáis que los médicos le molesten demasiado. La crisis pasó. La emperatriz confió a Rasputín la curación de su hijo. Cuando estaba bien, el pequeño acompañaba a su padre en los asuntos de Estado. Fueron filmados juntos en las conmemoraciones del 25 aniversario del zar como oficial del ejército. Pero la grave naturaleza de la enfermedad del príncipe fue mantenida celosamente en secreto. En los últimos años de paz, antes de que la Gran Guerra sepultase al antiguo régimen, los Románov gobernaron un país que estaba en un acelerado proceso de modernización. El pueblo ruso tenía partidos políticos, sindicatos, una relativa libertad de prensa y desarrollo económico. En el verano de 1913, la próspera ciudad de Moscú hacía los preparativos para conmemorar los 300 años del gobierno Románov. Cientos de moscovitas acudían ese verano a la plaza Pushkin. Iban empujados por la curiosidad de comprobar realmente lo que tanto les fascinaba en la imaginación. Iban a ver al zar. Las gentes observaban a la familia imperial con frialdad. Había surgido el escándalo. Se habían filtrado cartas comprometedoras de la emperatriz a Rasputín. Todo lo que deseo es dormir. Dormir siempre sobre tu hombro, abrazada a ti, escribía. Agosto de 1914, plaza del Palacio de Invierno, San Petersburgo. Fervor patriótico cuando el zar anunció la guerra a Alemania. La hostilidad contra él se esfumó. El embajador francés dijo, para sus súbditos, el zar era el autócrata, el dueño absoluto de sus cuerpos y sus almas. Rasputín escribió al zar implorándole que se alejase de la guerra. Querido amigo, una vez más digo que nubes terribles de tormenta se extienden por los cielos de Rusia. Desastres, calamidades, lóbregas oscuridades, un inmenso océano de lágrimas incontables y un torrente de sangre. Todos los hombres de Europa se pusieron en marcha en la más gigantesca movilización que jamás había visto el mundo. Nicolás nombró a su tío el gran duque Nikolai Nikolaevich comandante en jefe de las Fuerzas Armadas rusas. Todos los ejércitos lucharon con Dios de su parte. No había habido guerra entre las grandes potencias desde 1871. Nadie preveía cómo iba a ser esta. Los primeros rusos desfilaron con gran marcialidad, pero el ejército tenía más hombres que fusiles.
Los hombres, tratados como perros, morían como perros. El comandante alemán era el general Paul von Hindenburg. Decía, en el libro de la Gran Guerra, la página en que estaban escritas las pérdidas rusas ha sido arrancada. Todo lo que sabemos es que con frecuencia, en nuestros combates con los rusos, teníamos que retirar los cadáveres de nuestros enemigos, amontonados delante de nuestras trincheras, para abrir un campo de tiro contra nuevas fuerzas de asalto. En 1915, el zar decidió tomar personalmente el control de la desastrosa guerra. Destituyó a su tío Nikolai Nikolaevich y se nombró a sí mismo comandante en jefe. Fue un acto de valentía, de responsabilidad y de locura. Supuso que le echarían la culpa de todo lo malo que sucedía. Así fue. El descontento aumentó conforme se iban conociendo las cifras del desastre. El gobierno ruso, desesperado por reemplazar sus espantosas pérdidas, reclutó a los musulmanes del Asia Central y requisó sus ganados. Miles de personas murieron en la represión sangrienta y prolongada de la sublevación de Asia. En la Rusia europea se acercaba el invierno de 1916. Hacía más frío que de costumbre. Las temperaturas bajaban y el gobierno seguía manteniendo su postura de hostilidad. Una ola de huelgas paralizó la capital. No había combustible para calentarse y el gobierno racionó el pan. A San Petersburgo se le había puesto el nombre de Petrogrado para que sonara menos alemán. Con el zar ausente enfrente, parecía que Rasputín era el que gobernaba al lado de la zarina, que había nacido en Alemania. Los carteles de la oposición lo pintaban como un borracho y un libertino, un títere siniestro que gobernaba Rusia, sirviéndose de un cornudo y una furcia alemana. 3 aristócratas del ala derecha se pusieron en acción, asesinaron a Rasputín y bajaron hasta el río Neva con el cuerpo del monje dentro del maletero de un Rolls Royce. Abajo con el antiguo régimen, se leía en las pancartas. Trabajadoras y mujeres de soldados encabezaron las primeras manifestaciones. Al tercer día, estaban en huelga en la capital 250.000 personas. Este es el regimiento Volinsky. El 27 de febrero, los soldados se negaron a acatar las órdenes de ir contra la multitud, dispararon contra su oficial y se unieron a la revolución. El jefe del distrito militar de Petrogrado telegrafió al zar. Le informó de que toda la ciudad estaba en manos de los revolucionarios y de que todos los ministros de gobierno estaban arrestados. El zar no volvió jamás a Petrogrado. Los ferroviarios detuvieron su tren a 250 kilómetros de la capital, picó en una vía muerta. Hasta el circo se sumó al jolgorio general cuando las calles de Petrogrado estallaron en fiestas. Grupos de revolucionarios adoptaron actitudes llamativas ante las cámaras de los noticiarios. Se consideraban a sí mismos los herederos de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Unas palabras muy difíciles de realizar. La violencia ocasionó casi 2.000 muertos, y el solemne funeral por los luchadores de la libertad fue el primer acto solemne oficial de la Rusia revolucionaria. Le rindieron homenaje miles de personas y altos dignatarios de todos los partidos políticos. En el duelo participaron los ministros de la nueva administración. Le llamaban gobierno provisional y su función consistía en mantener la estabilidad hasta las nuevas elecciones generales. Los mártires de la revolución solo podían ser reivindicados con unas elecciones a un parlamento real.
soñaban con una asamblea constituyente que representase a toda la Rusia democrática. El gobierno provisional estableció su sede en un ala del Palacio Tauride y aprobó algunos decretos revolucionarios: desmantelar la policía zarista y la abolición de la pena de muerte. En el ala opuesta del palacio se estableció una nueva organización política. Era un consejo denominado Soviet de Diputados, trabajadores y soldados, elegidos por sufragio directo en los cuarteles y las fábricas. Los oficiales del ejército se presentaron en el Palacio Tauride ofreciéndose para la lucha, para la guerra de la Rusia revolucionaria contra los ejércitos alemanes. En el frente, la respuesta de los soldados fue muy diferente. En la capital, la consigna seguía siendo guerra hasta la victoria. Los soldados, en manifestaciones, enviaban saludos a sus camaradas de las trincheras. Se oían las proclamas de larga vida al Soviet y larga vida al gobierno provisional. Pero ¿cuál de los dos iba a prevalecer en la ciudad? Un hombre se ofreció a colaborar con las dos organizaciones. El vicepresidente del Soviet y ministro de Justicia en el gobierno provisional era un joven abogado llamado Alexander Kerensky. Años después confesó: entre febrero y octubre, la revolución se desbordó. Ya no podíamos detenerla ni dirigirla. Lenin era el único que pensaba que Rusia estaba preparada para el socialismo, pero en un ambiente tan exaltado de revolución política, las ideas cambiaban a un ritmo acelerado. Toda la ciudad se convirtió en un mitin masivo. En mayo, las elecciones para el consejo local sacaron a todos de sus casas. Los eslogan de Lenin eran cortos y contundentes, especialmente para los soldados inválidos de la guerra. Los triunfos bolcheviques supusieron graves preocupaciones para Alexander Kerensky y el gobierno provisional. Kerensky aprobó la organización del Batallón Femenino de la Muerte, con la secreta esperanza de que sus cabezas rapadas avergonzarían a los hombres rusos y les impulsarían a la lucha. En junio, Kerensky lanzó una ofensiva contra Alemania. Fue un fracaso estrepitoso. Los soldados estaban interesados en la revolución, no en la guerra. Una vez más, las protestas antibelicistas paralizaron la capital. 500.000 de personas ocuparon las calles. Las pancartas atacaban al gobierno provisional y reclamaban una paz inmediata. La ciudad se llenó de desertores. El ambiente era tenso y peligroso. En julio, un intento mal preparado de los bolcheviques para apoderarse del poder fue desarticulado por tropas enviadas por el Soviet. Kerensky telegrafió desde el frente arrestar a los enemigos del pueblo y a los contrarrevolucionarios. Lenin se afeitó la barba y huyó de la ciudad con documentos falsos. Se refugió en Rajivs, en los bosques del Golfo de Finlandia, a 30 kilómetros de Petrogrado. Agosto. Se cerraban las fábricas, los salarios se desplomaban, una inflación en espiral era imposible de controlar. El ejército tenía un nuevo comandante en jefe, el general Kornilov. 2 millones de soldados habían desertado del frente y el comandante echaba la culpa a la izquierda. Si es necesario, colgaremos a todos los miembros del Soviet, dijo, e intentó un golpe militar. El golpe fracasó lastimosamente y dejó al jefe político Kerensky en un peligroso aislamiento. Algunos pensaron que había apoyado posiblemente a Kornilov. Todos los demás creyeron que había traicionado a la revolución. León Trotsky fue el beneficiario. Después de apoyar durante años la tendencia menchevique, más moderada, Trotsky se unió a los bolcheviques y fue elegido presidente del Soviet de Petrogrado. El Soviet ejercía realmente todo el poder sobre la ciudad. Ahora tenía una mayoría bolchevique, un presidente bolchevique y una consigna bolchevique. Todo el poder para los soviets.
El levantamiento tuvo lugar no en el Palacio de Invierno, sino en la oficina de correos y en la central telefónica, de las que se apoderaron una banda de marinos rojos. Defendido por las mujeres y los cadetes, el gobierno provisional permaneció dentro del Palacio de Invierno esperando el final. El último ministro de Justicia describió la escena. Personas condenadas, solas, abandonadas por todos, iban de un sitio para otro como en una inmensa ratonera. El crucero rojo, Aurora, se apostó en las cercanías, apuntando sus ametralladoras sobre el palacio. Los bolcheviques eligieron cuidadosamente el día de la insurrección. Estaban llegando al Instituto Smolny delegados de los soviets de toda Rusia para un congreso nacional. Entre discusiones acaloradas, los delegados oyeron los cañonazos del buque Aurora, la señal del asalto final. El asalto al Palacio de Invierno. En el Smolny, Lenin y Trotsky se enteraron de que el ataque había sido un éxito. Los delegados al Congreso de Soviets habían discutido toda la noche sobre si aún deseaban que los bolcheviques se adueñaran del país en su nombre. Lenin penetró en el espacioso frontón blanco para hacer su anuncio. En Moscú, el poder soviet no se alcanzó con tanta facilidad. Hubo 7 días de enconadas luchas cuando los oficiales se esforzaron en defender la revolución de febrero contra la de octubre. Los moscovitas salieron y encontraron su ciudad despedazada. Se desarmó a los supervivientes blancos y se les permitió marchar. En Petrogrado, el Smolny era ahora el cuartel general del gobierno revolucionario soviet de Lenin. Se les había prometido a los soldados paz y tierra, y los bolcheviques eran creídos por la bondad de sus palabras. La gran guerra continuaba. Trotsky se puso a negociar con los alemanes la paz para su ejército y para los campesinos de uniforme. Las familias de los soldados, durante el verano, se dedicaron a arrebatar por la fuerza las tierras de los terratenientes. Los bolcheviques legalizaron estas ocupaciones. Una semana después de apoderarse del poder los bolcheviques, tuvieron lugar las elecciones para la Asamblea Constituyente, conforme se había planeado. Era el parlamento en cuyo nombre la Revolución de Febrero había derrocado al zar. Un partido campesino llamado Revolucionarios Socialistas pensaba sacar una mayoría. Votaron 40 millones de personas. La Asamblea Constituyente se reunió en el Palacio Tauride. El Partido de los Campesinos había obtenido una mayoría de 800 escaños, pero su organización estaba fatalmente dividida. Era demasiado tarde. El poder soviet se extendió rápidamente cuando unidades rojas recorrieron el imperio. Llegaron hasta Kazajstán, cerca de la frontera china. Se acercaba una sangrienta guerra civil para afianzar el futuro del poder soviet. Verano de 1918, 8 meses después de la toma del poder por los bolcheviques. En el Teatro Bolshoi de Moscú se celebraba un congreso de soviets. Fue bruscamente interrumpido por el intento de golpe del Partido Revolucionario Socialista. El golpe fracasó y los delegados volvieron a aprobar la formación de la República Federativa Socialista Soviética Rusa. Fue propuesto un emblema: martillo, hoz y espada para trabajadores, campesinos y soldados. Lenin lo rechazó por demasiado belicoso.
El Congreso eligió uno más sencillo, hoz y martillo, un símbolo de unidad para un Estado que estaba muy lejos de consolidarse. El ejército alemán puso bajo su control a la capital de Ucrania, Kiev. Los bolcheviques habían cumplido su promesa de sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial, pero los alemanes exigieron un precio feroz en pérdidas territoriales. Para muchos patriotas rusos, el Tratado de 1918 fue una terrible humillación. Los cosacos estuvieron al servicio de la dinastía Romanov como tropa montada de élite. Fueron legendarios por su valor, su crueldad, su arte de montar y su música. Los cosacos están entre los primeros organizadores de la resistencia militar al poder soviético. León Trotsky asumió la tarea de hacer frente a la contrarrevolución. Como comisario de guerra, Trotsky comenzó reclutando una nueva clase de soldados. Los llamaba Ejército Rojo de los Trabajadores y los Campesinos. Dentro del partido, los oficiales procedentes del antiguo ejército imperial eran muy controvertidos. El Ejército Rojo acabó con el título de oficial. En su lugar, se llamaba a los antiguos comandantes. Era un ejército no convencional. Los hombres de Trotsky recibían revistas en vez de medallas. El nuevo Ejército Rojo se estaba preparando para la guerra civil. En la guerra civil debieron morir en 3 años 7 millones de personas. A todo esto se añadió la intervención extranjera. Desembarcaron fuerzas antibolcheviques en los principales puertos de la Gran Rusia, desde Murmansk hasta Vladivostok. La guerra mundial aún continuaba. Los aliados de la antigua Rusia estaban furiosos con los bolcheviques por haberse retirado del conflicto. Llegaron tropas de Francia, América, Italia, Japón e Inglaterra. Los británicos enviaron fuerzas a Azerbaiyán para defender los yacimientos petrolíferos y los puertos del Mar Negro y del Caspio. En Moscú, Lenin y los bolcheviques lucharon por mantener la unidad del nuevo e inexperto gobierno. Se esforzaban en poner al país en consonancia con los ideales revolucionarios. Enviaron trenes de agitación por todas partes para extender sus proyectos políticos. Nacionalización, divorcio libre, poder de los trabajadores y la promesa de cultura para todos. Después, cambiaron el nombre de bolcheviques por el de comunistas. Pero de repente perdieron el control del ferrocarril. La red entera del Transiberiano cayó en manos de los checoslovacos. Los checos se unieron a los blancos y el enemigo se acercó peligrosamente a Ekaterimburg. El zar Nicolás, Alejandra y sus 5 hijos estaban en Ekaterimburg. En una casa de destinos especiales, los bajaron al sótano y los fusilaron. Ese verano, también Lenin fue el blanco de una bala asesina, víctima de una campaña terrorista. Esta película es posiblemente la primera que se hace en el mundo con fines políticos. Se filmó para demostrar que Lenin había sobrevivido. El presunto asesino era Fainia Kaplan, una revolucionaria socialista. La campaña de su partido terminó con varios funerales comunistas en los que, entre llantos de luto, se pedía muerte a la burguesía. La venganza llegó en forma de terror rojo.
Los problemas internos comenzaron a eclipsarse ante la amenaza contra el poder soviet por parte de los nuevos ejércitos blancos. Equipados por los aliados y compuestos de voluntarios y reclutas, los blancos se dispusieron a luchar. El ejército de Trotsky no tenía un objetivo fácil. Lo inspeccionaba con una disciplina de hierro desde un cuartel general móvil, un tren especialmente equipado en el extranjero. En el transcurso de la guerra, el tren de Trotsky recorrió 100.000 kilómetros, levantando el ánimo de las tropas en todos los frentes. Las carreteras de Rusia estaban atascadas de refugiados que huían de sus casas, familias divididas, niños que habían perdido a sus padres. La tarea de cuidar de ellos recayó en la sección femenina comunista. En el año cruel de 1919, el futuro brillante parecía muy lejano. Cuando Lenin enterró a su cuñado, estaba agonizando la esperanza de una revolución exterior en Europa. La revolución rusa se presentaba aislada y vulnerable. Los blancos tenían su cuartel general en el este, a lo largo del ferrocarril transiberiano. Parecían eficaces, organizados y daban la impresión de ser una seria amenaza. Pero las apariencias engañaban. Incluso cuando mostraban a las cámaras sus prisioneros rojos, la causa blanca se tambaleaba. La corrupción y la impopularidad asediaban a su líder, el almirante Kolchak, que se llamaba a sí mismo gobernante supremo. Kolchak no fue nunca tan fuerte como aparentaba. La ayuda extranjera tampoco fue para los blancos tan abundante como necesitaban. Organizaciones como la Cruz Roja Americana enviaron suministros, pero la ayuda aliada iba a parar con frecuencia al lado contrario. En el verano de 1920, los blancos estaban en retirada. Llegaron a Rusia delegados de todo el mundo a la Tercera Internacional Comunista. Acudían representantes de partidos comunistas pequeños para felicitar a Lenin por el éxito de la que todavía era única revolución socialista. El orador estrella fue Trotsky. El ejército rojo que Trotsky creó sumaba ahora 5 millones de hombres. La mayoría de los generales blancos habían muerto o estaban exiliados. Solo quedaba uno, el general cosaco Wrangel, que tenía el apodo del Barón Negro. Wrangel mandaba las últimas fuerzas blancas que estaban en el sur. Con ellos había miles de civiles. Se encaminaban a marchas forzadas a Crimea, a ponerse a salvo con una evacuación masiva por mar hacia Turquía. En el 4º aniversario de la Revolución de Octubre, con un tiempo tan frío que los hombres tenían que rellenar sus camisas con musgo, comenzó la última batalla. La guerra civil había terminado. La gente trataba de reconstruir sus vidas, pero la economía estaba hundida. Inflación galopante significaba que el dinero no tenía valor. En las ciudades, la clase trabajadora desapareció cuando todos volvieron a sus pueblos. La revuelta de Kronstadt fue una poderosa expresión del descontento popular. Para atajar el hambre en las ciudades, salieron a los pueblos destacamentos de activistas del partido.
cambiaron el nombre de bolcheviques por el de comunistas. Así los bolcheviques que prometieron tierras a los campesinos eran ahora comunistas que les arrebataban los alimentos a la fuerza. Los pueblos no se sometieron sin lucha. Miles de miembros del partido fueron atacados y muertos por bandas errantes de airados campesinos. Lenin decía: apenas nos mantenemos. En Kronstadt, los marineros creyeron que su revolución había sido traicionada. Esta fue la razón del amotinamiento de 1921. Pedían libertad de expresión y más democracia. Su demanda: todo el poder para los soviets, para rescatar a los soviets del control del Partido Comunista. Estaban armados y eran poderosos. Fue Trotsky, el jefe del Ejército Rojo, el que tomó la decisión de atacar la fortaleza de la isla. Envió al héroe de la guerra civil Tukhachevsky. Soldados rojos entablaron combate contra marineros rojos. Para los soldados rojos que cruzaban el hielo, los marineros eran los culpables de una imperdonable traición. Este fue el chispazo que iluminó la realidad mejor que ninguna otra cosa. Esta fue la reacción de Lenin a Kronstadt. Su respuesta fue el endurecimiento político. Todos los demás partidos fueron prohibidos. Dentro de su propio partido fueron proscritas todas las facciones disidentes, pero transformó sus ideas económicas. Usó su autoridad personal para imponer su controvertida nueva política económica. Volvieron a abrir los mercados cuando se legalizó el comercio libre y los campesinos acudieron a las poblaciones a vender sus productos. La nueva política económica fue una liberación bien recibida de las cartillas de racionamiento y de las requisas, pero para muchos comunistas era la vuelta a los viejos malos tiempos. Tbilisi, capital de Georgia, a 1500 kilómetros de Moscú, al otro lado del Cáucaso. Se unió al Imperio Ruso en 1801, lo abandonó en 1918. Retornó por la fuerza en 1921. Durante su breve periodo de independencia, Georgia fue gobernada por una coalición de izquierdas. Una delegación de líderes socialistas occidentales acudió a ver al primer gobierno socialista elegido del mundo. Se apiñaron multitudes para escuchar a Ramsay MacDonald, líder del laborismo británico. El ejército inglés estaba también allí. Este batallón indio era un resto de la fuerza de intervención extranjera, abandonada por costosa e ineficaz. Las tropas extranjeras habían embarcado en Georgia a bordo de la flota británica, pero dejaron un pequeño batallón de voluntarios locales para defender la independencia del país. Joseph Stalin fue el responsable de que enviaran al Ejército Rojo a su país natal. Por no ser ruso, parecía la persona ideal para la función de comisario para las nacionalidades. Los comunistas estaban todos a favor de la autodeterminación nacional, pero estaban aún más a favor del poder de los trabajadores. En su nombre se reforzó en Georgia el gobierno soviet. El jefe local del partido, Philip Maharadze, presidió las deliberaciones. Descubrió una estatua de la victoria de Lenin, pero los comunistas georgianos encontraron a sus camaradas de Moscú muy arrogantes y estirados. Maharadze pidió apoyo a Lenin. Por ese tiempo, Trotsky presidió el desfile que conmemoraba el 5º aniversario del poder soviet. Las reacciones fueron acaloradas. Lenin no había acudido a la conmemoración,
Estaba muy enfermo por un ataque de hemiplegia, pero recibió numerosas cartas de Georgia en las que se quejaban del comportamiento de Stalin. La fundación de la URSS recreó casi el mismo imperio que gobernaba el zar. Para Lenin, esto debería haber sido la realización de sus sueños. Pero era un hombre enfermo. Y de sus escritos se desprende que estaba muy preocupado. En Moscú, en la casa de los sindicatos, se instaló a Lenin de cuerpo presente. En el luto destacaba su hermana Ulinova, su viuda Krupskaya, el jefe de su policía secreta Dzerzhinsky y su secretario general Stalin. Todos los dirigentes del partido se preguntaban qué iban a hacer con el país que recibían como herencia. Cuando se inauguraba en Moscú el 15º Congreso del Partido Comunista, habían pasado 10 años desde el comienzo de la Revolución Rusa. Los bolcheviques, de ser camarilla de revolucionarios, se habían convertido en el partido gobernante. Los delegados venían a discutir sobre lo que debían hacer con el poder que se habían consolidado sobre el antiguo imperio Romanov. La muerte de Lenin había dejado en la cúpula del partido un vacío que de momento nadie parecía dispuesto a ocupar. La idea de Lenin era que no debería sucederle una única persona. El camarada fichero era el apodo del secretario general del partido. Su nombre real era Joseph Stalin. Lenin había dicho de él: el camarada Stalin tiene un poder ilimitado en sus manos. No estoy seguro de que sea capaz de usarlo siempre con suficiente moderación. Ese era el hombre que ahora dirigía el partido como líder indiscutible. En 1928, 53 ingenieros que trabajaban en las minas de carbón de Shakti fueron juzgados por sabotaje y demolición de materiales. Los noticiarios hablaban de muerte a los demoledores. Hasta el hijo de 12 años de uno de los acusados pidió la pena de muerte para su padre. Los jueces cedieron y 5 acusados fueron ejecutados. La explicación real de la demolición de materiales era con frecuencia bastante simple. En abril de 1929, el partido aprobó el primer plan quinquenal para la modernización del Imperio Soviético. Viviendo en tiendas, compartiendo camas por turnos, trabajando largas horas en condiciones deprimentes, los obreros se esforzaron por alcanzar los ambiciosos objetivos de producción proyectados por el plan. Stalin urgía a los trabajadores. Hemos aventajado a los países capitalistas en política, decía. Para alcanzar la victoria final del socialismo en nuestro país, necesitamos también aventajarlos en la técnica y en la economía. O lo hacemos o nos aplastarán. Se trazaron planes estrictos para el futuro. Las ideas modernas eran muy bien recibidas. Las técnicas de producción en serie de Henry Ford eran muy admiradas. En 1930 tuvo lugar otro juicio espectáculo. Los enjuiciados, ingenieros y otros especialistas, fueron acusados de formar parte de un grupo de oposición, el Partido Industrial. Su director, el profesor Ramzin, fue acusado por el fiscal Wyszynski de tramar una conspiración con Lawrence de Arabia y el presidente francés Poincaré. En los Urales se pusieron los cimientos para la planta metalúrgica más grande del mundo, Magnitogorsk. Sus constructores enterraron una lápida que decía:
Nosotros, los trabajadores e ingenieros de Magnitogorsk, hemos cumplido el mandato de Lenin y hemos puesto, el 1 de julio de 1930, la primera piedra del primer alto horno. Enero de 1934 se inaugura el 17 Congreso del Partido. El primer plan quinquenal había sido completado con éxito. Los líderes del partido contribuían a crear un espíritu festivo. Una de las estrellas políticas en alza era Sergei Kirov. En el Congreso, los delegados iban a elegir un nuevo comité central. Se esperaba que Stalin tuviera mayoría absoluta. La votación fue el punto de inflexión en las relaciones de Stalin con el partido. Temía la amenaza de otros líderes sobre su poder. Nadie estaba tan silencioso como el hombre que estaba a su derecha. Sergei Kirov, el jefe del partido en Leningrado. Kirov trabajaba en el cuartel general del partido en Leningrado, el Instituto Smolny. 10 meses después del Congreso, un asesino entró en el edificio. Su nombre, Leonid Nikolayev. Stalin presidió los funerales de Kirov. Nadie sabe con certeza si fue él quien ordenó el asesinato, pero inmediatamente sacó grandes ventajas de este crimen. Se dictó una nueva ley por la cual los miembros de la oposición podían ser detenidos, juzgados y ejecutados sumariamente. El metro de Moscú se comenzó durante el primer plan quinquenal. Iba a ser el ferrocarril subterráneo más alabado del mundo. Un ejemplo deslumbrante de lo que podía realizar el Estado de los obreros. Sus constructores fueron las estrellas de los trabajadores soviéticos. Sus caras se imprimían en póster. Su hazaña llenaba los noticiarios. Los primeros 10 kilómetros de metro se abrieron en 1935, el 15 de mayo. Stalin felicitó a sus constructores. Damos las gracias a los obreros de choque, a los ingenieros, a los técnicos, a todos los que trabajan en el proyecto del metro de Moscú. Para animar al trabajo, el partido enaltecía las proezas de producción. Este minero, Alexei Stakhanov, consiguió en su turno extraer 102 toneladas de carbón. Su cupo era de 7 toneladas. Se convirtió en un héroe del trabajo socialista y dio su nombre a un movimiento, el Stakhanovismo. Era difícil cubrir las necesidades básicas de la vida. A pesar de las promesas, los lujos no estaban al alcance de todos, sino solo de los privilegiados. En el estado de los trabajadores se imponían grandes cargas y sacrificios al pueblo en cuyo nombre se gobernaba. La iglesia también era combatida. Ese año, Stalin anunció otro plan quinquenal contra la religión. La simple idea de Dios debía ser barrida de la Unión Soviética. El trabajo forzado a base de prisioneros iba a ser realmente la columna vertebral de la economía soviética durante las 2 siguientes décadas. Los campos correccionales de trabajo, organizados por Henryk Yagoda, jefe de la policía política, se convirtieron en la empresa de construcción más grande de la Unión Soviética.
Con el resto de los proyectos planificados desde los órganos centrales, los trabajadores forzados tenían que cumplir su cupo, pero no cobraban salarios. Morían a cientos de miles y se los enterraba en fosas comunes como esta, a 20 kilómetros del Kremlin. Los años siguientes, las víctimas se contaron por millones. Stalin pensó que estos campesinos más prósperos encajaban en sus planes para el campo. Se les llamaba kulaks. Los kulaks eran los prestamistas del pueblo, los posaderos y los que alquilaban la maquinaria. Stalin los acusó de ser enemigos de clase y declaró: debemos aniquilar a los kulaks, eliminarlos como clase, debemos golpear a los kulaks tan duramente que no se levanten jamás. El partido se movilizó contra los kulaks. Incluso sus más jóvenes miembros, los pioneros, se unieron a la campaña propagandística. Fueron deportados hombres, mujeres, niños, ancianos. Cargados en carros de ganado, fueron transportados a miles de kilómetros. Hasta los hielos del Ártico, las estepas del Asia Central y los desiertos de Siberia iban a engrosar el ejército de trabajadores esclavos. Sobrevivieron muy pocos. La guerra contra los enemigos de clase, los kulaks, no había producido la comida que las ciudades necesitaban. Ahora el partido abrió un segundo frente, se enviaron activistas al campo para colectivizar las haciendas, se citó a los campesinos y se les obligó a entregar al Estado sus tierras, sus herramientas y su ganado. Todas las tierras iban a ser planificadas y dirigidas desde Moscú. Los habitantes de los pueblos cerraban sus puertas al poder soviet. Nadie trabajaba para las tierras colectivas, nadie sembraba cosechas. Los campesinos sacrificaron 30 millones de cabezas de ganado lanar, 14 millones de vacas y 10 millones de cerdos. La campaña de colectivización estaba en ruinas. Los noticiarios proclamaban la victoria en la batalla por la colectivización, pero Stalin sabía la verdad y suspendió la campaña de momento. Los campesinos creyeron que habían vencido. Volvieron a sus tierras y plantaron sus cosechas. La mitad de las granjas colectivas fracasaron inmediatamente, pero cuando la cosecha había sido recogida, comenzó de nuevo el ataque a los campesinos. Los cupos de requisa se aumentaban constantemente. No había comida en los pueblos. La gente pasaba hambre. No había a dónde echar mano. En Ucrania, la carestía se llevó a más de 5 millones de personas. Kazajstán, Asia Central Soviética. Los kazaks eran nómadas que recorrían las estepas con sus rebaños. Se lanzó una campaña para aposentar a los kazaks y transformarlos en granjeros. La campaña fue dirigida por la policía secreta. Muchos se reclutaron de las poblaciones locales. Los kazaks resistieron, destruyeron sus ganados. Fueron requisados millones de animales por el Estado. Los planes de producción de grano fueron un desastre. Pronto lo suprimieron. Pero era demasiado tarde para los kazaks. Una cuarta parte de su población padeció hambre hasta morir. En Moscú, las celebraciones de la riqueza y eficiencia soviéticas enmascaraban el coste real del progreso. Stalin no se detenía a calcular ese coste.
Stalin se movía en público con cautela. Esperó año y medio antes de montar una nueva serie de juicios espectáculo. En agosto de 1936, dos de sus colegas más antiguos, camaradas bolcheviques, fueron acusados de crímenes terroristas. Los hombres que habían gobernado las ciudades más grandes del imperio fueron llevados al banquillo para confesar su culpabilidad criminal. Cuando el juicio terminó, fueron sentenciados a muerte y fusilados en el mismo día. Funcionarios ambiciosos del partido se apresuraron a ocupar los puestos vacantes de los ejecutados. Stalin nombró un nuevo jefe del partido en Moscú, su nombre Nikita Khrushchev. Stalin fue consolidando su poder con hombres que le debían lealtad, pero entre ellos ya no figuraban bolcheviques históricos. Nadie se sentía libre de las purgas, los ministros del gobierno tampoco. Los ciudadanos de Leningrado eran los blancos preferidos. Stalin los purgó sin piedad por si surgía otro Kirov que amenazase su base de poder en Moscú. Una palabra fuera de lugar podía ocasionarte la muerte o la prisión. Organizaciones juveniles, como los jóvenes pioneros, animaban a los hijos a denunciar a los padres. En medio del terror se proclamó una nueva constitución. En 1937, el mundo se preparaba para la guerra. Las fuerzas soviéticas realizaron unas maniobras que fueron un éxito. El hombre que había organizado las maniobras era el mariscal Tukhachevsky, héroe de la guerra civil. Presidió con Stalin el desfile del 1 de mayo. Inmediatamente después fue arrestado, juzgado y fusilado. La mayoría de los jefes superiores del ejército compartieron su suerte. Fortaleza y realizaciones con esfuerzo. Esas eran las virtudes que los soviets proclamaban en los años 30. Stalin vivía por ellas. El gran terror lo hizo poderoso. Gobernaba como jefe absoluto y sin oposición, y lo consiguió con el costo elevadísimo de millones de vidas. Berlín, abril de 1939. Adolfo Hitler celebra el 50 aniversario de su nacimiento. Los nazis llevaban 6 años de gobierno en Alemania. El ejército del Führer era poderoso, su ambición ilimitada. Ese verano, Hitler envió a Moscú una delegación para negociar un pacto con los rusos. Polonia desapareció del mapa, dividida entre la Alemania nazi y la Rusia soviética. Los habitantes de Polonia Oriental eran sobre todo ucranianos. La invasión roja se presentó como una oportunidad de unir sus viejas fronteras. Los festejos fueron organizados en Lvov, la capital, por el jefe del Partido Comunista Ucraniano Nikita Khrushchev. Lo mismo sucedió en Estonia, Letonia, Lituania y en 2 provincias rumanas. Stalin se las anexionó en una cláusula secreta de su tratado con Hitler.
Habían pasado 11 años desde la expulsión de Trotsky de la Unión Soviética. El creador del Ejército Rojo todavía seguía sin ablandarse. Decía: permaneceré revolucionario hasta el día de mi muerte. Ese día llegó en agosto de 1940. Un agente secreto soviético golpeó a Trotsky con un piolet. Trotsky llegó agonizante al hospital, donde los médicos no pudieron salvarlo. El asesino fue detenido, pero el hombre que había ordenado su muerte estaba a mucha distancia, en Moscú. Stalin había elegido a su víctima más ilustre. Trotsky fue uno entre los millones que fueron ejecutados cuando Stalin purgó al partido y al pueblo de los opositores a su gobierno. Su ejército se había reorganizado y equipado desde la purga de los años 30. Pero no habían sido reemplazados los oficiales experimentados que habían sido fusilados. Hitler había dicho: este colosal imperio del Este está listo para su disolución. Operación Barbarroja, 22 de junio de 1941. Una unidad soviética de frontera transmitió por radio un llamamiento: estamos siendo atacados, ¿qué hacemos? Contestación de Moscú: debéis estar locos, ¿por qué no está vuestra señal codificada? $12.000 aviones soviéticos fueron destruidos en tierra. La Luftwaffe consideró la operación como un juego de niños. Los ucranianos y los rusos pronto experimentaron la verdad de los nazis. Detrás del ejército regular vinieron las SS. Comenzaron acorralando a los judíos. Hitler soñaba con un nuevo espacio en el este en el que vivieran 100 millones de superhombres alemanes. No eran solo los judíos los odiados por Hitler. También consideraba a los eslavos como una raza inferior. En los primeros meses de la guerra, los nazis capturaron 4 millones de soldados del Ejército Rojo. Pero el 1 de octubre, el pánico se adueñó de la capital. Con los alemanes cerca de Moscú, el partido organizó grupos de mujeres para abrir trincheras y detener el avance alemán. El 40% de la población del imperio se encontraba ahora bajo la ocupación alemana. En la noche helada del día 6 de noviembre, el partido de Moscú se reunió en el metro. Stalin y su Estado General eran los únicos miembros del gobierno que quedaban en la capital. Al día siguiente era el aniversario de la revolución. Stalin habló a los soldados. Los pueblos esclavizados de Europa os miran como libertadores. Tenéis una gran misión. Sed dignos de ella. Destrucción completa para los invasores alemanes. Muerte a los ocupantes alemanes. Larga vida a nuestra gloriosa madre patria, a su libertad y a su independencia. Bajo la bandera de Lenin hasta la victoria. Fueron directamente al frente. En el invierno más frío que se recordaba, estos hombres impidieron que Hitler entrase en Moscú. Estaban bajo control alemán 300 fábricas de armamento. Para modernizar y ampliar sus carros de combate, el gobierno soviético tuvo que abrir un frente industrial.
Leningrado estuvo sometida a un intenso bombardeo cuando los alemanes sitiaron la ciudad. Conforme avanzaba el invierno, iba escaseando el combustible. No había electricidad. Se impuso un estricto racionamiento. La gente empezó a morir. Todas las fábricas fueron trasladadas a Siberia y al Asia Central. En Chelyabinsk, los habitantes de Leningrado fabricaron ametralladoras y carros de combate para derrotar a Hitler. Los obreros cambiaron el nombre de la ciudad. En vez de Chelyabinsk, la llamaron Tanquegrado. Aquí se construyó el célebre y revolucionario carro T-34. La gente de Leningrado que emigró a Chelyabinsk tuvo suerte. Los que se quedaron pasaron agonías de muerte. Hitler miraba a Leningrado como el lugar de nacimiento del bolchevismo. Sentenció a muerte la ciudad. Al final morirían de frío y de hambre 630.000 personas. El sitio de la capital duró cerca de 900 días. En otoño de 1942, el primer ministro británico fue a reunirse con sus aliados rusos. Detrás de las sonrisas, la alianza era dura. Winston Churchill dijo a Stalin que no había en Francia un segundo frente para aliviar al ejército rojo. Hitler lanzaba ataque tras ataque contra la ciudad que llevaba el nombre de Stalin. Stalingrado luchó 5 meses desde el otoño de 1942. Los hombres pelearon por cada metro de calle, por cada casa, por cada ladrillo. Stalin había dado la orden de no retroceder ni un paso. La ciudad quedó en ruinas. Hitler había dicho: la victoria en Kursk debe brillar en el mundo como un faro. La mayor batalla de tanques de la historia. La perdió. En las áreas de ocupación, el partido organizó entre la población civil bandas de partisanos. Los partisanos soviéticos estaban entrenados en el sabotaje y tenían sus bases en el interior de los bosques. Los partisanos se hicieron leyenda por su valor y patriotismo. La liberación soviética seguía avanzando. En la primavera de 1944, el Ejército Rojo alcanzó el Mar Negro y la península de Crimea. Los tártaros de Crimea habían vivido bajo la ocupación alemana 2 años. Los oficiales alemanes habían solicitado el apoyo de la población musulmana. Sebastopol, el puerto de Crimea, fue liberado el 9 de mayo de 1944 tras feroces combates. Se aniquiló al gobierno nazi y comenzó la caza de colaboracionistas. En todo el sur, a la liberación seguía la llegada de partisanos que bajaban de los montes a los pueblos recién liberados. Incluso héroes como estos caían bajo sospecha.
Noviembre de 1944, aniversario de la Revolución. Final de un año en que prácticamente todo el imperio estaba liberado. La victoria estaba cerca. Varios millones de hombres y mujeres seguían todavía en manos de los alemanes. Stalin los consideraba a todos como traidores y hombres muertos. Su propio hijo, Yakov, había muerto como prisionero de guerra. Los prisioneros de guerra soviéticos pasaban hambre y morían en los campos nazis. Millones estaban sometidos a trabajos forzados o servían al ejército alemán. Algunos forzados, otros voluntariamente. A todos se les declaró traidores. El heroísmo en el campo no servía de defensa frente a la acusación. Un grupo de militares esperaba aprovecharse de la guerra para derribar el estalinismo. El ejército de liberación rusa estaba dirigido por un prisionero soviético idealista, el general Andrei Blasov. Sus hombres vestían de rojo, blanco y azul, como en la Rusia prerrevolucionaria, pero formaban parte del ejército alemán. El ejército rojo estaba a 25 kilómetros al este de Berlín, cuando el Führer salió de su búnker para hacer su última aparición pública ante los miembros de las juventudes hitlerianas. Era el 56 aniversario de su nacimiento, 20 de abril de 1945. Medio millón de soldados rojos se desparramaban por la ciudad. Ha estallado la hora de la venganza. Cuando la bandera roja comenzó a ondear, se suicidaron el Führer y su amante Eva Braun. ...9 de mayo de 1945, día de la victoria. Pasarían muchos años antes de que se revelara la verdad sobre las horrorosas pérdidas de la guerra. Tras la victoria de 1812, los soldados rusos presentaron al zar Alejandro I las banderas capturadas al ejército de Napoleón. En junio de 1945, Stalin presidió, en las terrazas del mausoleo de Lenin, bajo un intenso aguacero, el acto en el que el ejército rojo arrojó a sus pies las banderas del ejército alemán. Entre los héroes que retornaban estaban Chevikov, vencedor de Stalingrado; Koniev, el primer hombre que pisó Berlín; Merezkov, salvador de Leningrado; Stalin, el generalísimo. Su autoridad y prestigio se incrementaron sin medida tras la victoria. En Yalta, los tres grandes, Stalin, Roosevelt y Churchill, negociaron el nuevo mapa de la Europa de la posguerra. Churchill preguntó a Stalin en privado qué iba a hacer ahora con los prisioneros rusos que aún permanecían en el oeste. El informe oficial dice: el mariscal Stalin espera que vuelvan a Rusia lo antes posible. El acuerdo se guardó en secreto. Había 100.000 prisioneros rusos en manos de los aliados. Casi 20.000 eran cosacos que habían luchado en el bando equivocado y estaban en los campos de Austria.
Algunos no eran ciudadanos soviéticos, sino emigrantes. El secretario británico de Asuntos Exteriores, Sir Anthony Eden, dijo: no podemos permitirnos lujos sentimentales sobre este tema. Las tropas británicas obligaron a los cosacos a entregar sus armas. Cuando los cosacos se dieron cuenta de lo que pasaba, se suicidaron. Muchos hombres mataron a sus familias, hubo madres que ahogaron a sus hijos. Las tropas aliadas deportaron al resto y los entregaron al Ejército Rojo. Al fin de la guerra, el Ejército Rojo liberó a millones de personas de la ocupación alemana. En los noticiarios oficiales se daba la bienvenida al Ejército Rojo, pero a la mayoría solo les interesaba saber qué es lo que iba a pasar. Después de la guerra, Lituania, Letonia, Estonia y Moldavia se convirtieron en repúblicas soviéticas. La Polonia Oriental se incorporó a Ucrania. Primero de mayo de 1949. El nuevo zar, Joseph Stalin, que había dirigido la guerra contra Hitler, se autodenominaba generalísimo, gran jefe y maestro, y padre de la nación. Su posición parecía más sólida que nunca. El 22 de agosto de 1949, la Unión Soviética rompió el monopolio americano de armas nucleares. Stalin tenía ahora la capacidad de matar a millones de extranjeros. Ya tenía la experiencia de haber matado durante años a millones de ciudadanos soviéticos. El 5 de marzo de 1953. El jefe supremo, padre y maestro de la nación, el corifeo de la ciencia, Joseph Vissarionovich Stalin, había muerto. Para los colegas del Politburó más próximos a Stalin, su muerte había sido oportuna. Había signos de que el viejo tirano estaba preparando una purga de grandes dimensiones entre los altos dirigentes del partido. Habían muerto 20 millones de personas.